yo pregunto, ¿quién es el otro científico que refuta a Darwin? ¿Y quién es el otro que refuta a Oparín? Para entrar a un debate, no para pelear ni para ganar. ¿Quién es? Pase joven, pase joven. Hace rato habló de Aristóteles, ¿no? Grandes filósofos, creo, para ustedes, ¿no? Pero ellos nunca pudieron demostrar realmente de dónde nosotros venimos. Ellos quisieron llevar a la evolución. Por eso yo le pregunto, si nosotros venimos del mono, ¿no? ¿Alguna vez vieron ustedes un mono evolucionar, ese hombre? Por eso, esa es la pregunta. Pero nadie puede demostrar eso. Nadie. Ningún ser humano pudo demostrar realmente que nosotros provenimos del mono, ¿no? Es cierto. Por eso, joven, con todo respeto, mira, yo no tengo nada contra tu persona, pero yo quiero que me des qué fuente tienes que refuta eso. ¿Cuál es la fuente? Por eso le pregunto, que usted recién dijo algo. Todos tenemos la capacidad de pensar, ¿no? Y de razonar, ¿no? Entonces, las personas tienen que hacer uso de razón por sí mismas, ¿no? Nosotros no podemos imponer a nadie que piense como yo pienso. Y lo que hace los filósofos es llevar que la gente piensen como ellos creen que otros puedan pensar. Entonces ya me dijo que es él la fuente, él es el autor. Bien, entonces yo te pregunto, ¿cómo refutas la continuidad de la vida en la segunda obra de Oparín? Mire, si supongamos, lo voy a llevar a un punto, supongamos en esto, ¿no? Si yo no creo que existe Dios, ¿no? Que no existe la muerte, la vida, la esperanza, ¿no? De que cuando Cristo venga vamos a volver a estar con Él. Si yo no creo en eso, ¿no? Yo me muero. No hay vida, no hay cielo nuevo, no hay tierra nueva, ¿no? Ahora, pero si yo creo que existe Dios, que existe una tierra nueva, ¿no? Y yo tengo esa esperanza, ¿no? Ahora, ¿quién sale ganando? Porque yo he creído. Pero aquella persona que no cree, ¿dónde va? Es que por eso te estoy preguntando a ti. Ya no te bases en la Biblia, porque esos son hombres que lo han hecho. Tú me has dicho que me has dicho que eres la autoría. Por eso yo te pregunto a ti. ¿Cómo refutas a Oparín la segunda obra, que es la continuidad de la vida? ¿Cómo lo refutas? ¿Cuál es tu tesis para refutar eso? Por eso yo le pregunto a aquellas personas que escribieron estos libros, ¿pudieron fundamentar sobre el tema de la evolución? No. ¿O no? ¿Lo pudieron ellos? No han podido. No hay ciencia cierta de que nosotros venimos ¿de qué? De la evolución. Pero la Biblia sí es clara y nos demuestra a nosotros con respecto a de que nosotros creemos en un creador que nos hizo, ¿no? Que venimos de cómo Dios nos creó, ¿no? ¿Y cómo va a terminar todo esto? Bueno, ahora ya me dice que él no es el autor. Ya no, ahora ya tocó la Biblia. ¿Se da cuenta, amigo? Mira, ve, yo te pregunto, si tú te basas en la Biblia, te estás basando ya en la ciencia. Por ejemplo, te estás basando en Pitágoras, te estás basando en Sócrates, Aristóteles, Platón, las escuelas platónicas, neoplatónicas, aristotélicas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien. Entonces, la Biblia dice que Dios creó al hombre y al universo. Es tu fuente. Yo pregunto, si Dios creó al hombre
y al universo, ¿quién lo creó a Dios? 2. ¿Es Dios el que habla del hombre o es el hombre el que habla de Dios? 3. ¿Es Dios el creador del hombre o es el hombre el creador de Dios? 4. ¿El hombre nace creyente o lo hacen creyente? Y lo hacen creyente con la mentira o con la verdad. La verdad se demuestra, la mentira se impone. Ejemplo, las guerras santas, las guerras fundamentalistas, las guerras de los cruzados, la Santa Inquisición, Sodoma y Gomorra, donde la sangre llegaba hasta las rodillas. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿por quién se derramó más sangre? ¿Por la Biblia o por el comunismo? Por la Biblia, la historia. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros avalar lo que se ha derramado sangre? ¿Cómo? ¿No recuerdas en qué sociedad se instauró la Biblia? ¿En la primera, segunda, tercera, cuarta? ¿En la sociedad primitiva, esclavista, feudalista o capitalista? En la sociedad esclavista, donde ya se había fracturado la sociedad en dos clases, esclavos y esclavistas. ¿Y quién la instauró? Ha tenido que ser uno de los dos, el esclavo o el esclavista. ¿Qué le decía el esclavista al esclavo? Esclavo, ¿crees en Dios? Y el esclavo, ¿qué le decía? ¿Sí o no? No. Y por decirle no, ¿qué hacían con él? Lo denominaban hereje, lo crucificaban y lo quemaban vivo. Eso hay que aceptar. Acá en el Perú, cuando llegaron los inquisidores, ¿qué le dijeron al Inca? Al Inca. Le dijeron, Inca, ¿crees en la Biblia? ¿Crees en Dios? ¿Y qué dijo el Inca? Mana. Por decirle no, le seccionaron un brazo, manco lo dejaron al Inca. Y luego le preguntaron, ¿en qué crees, Inca? Y el Inca le dijo, en la luna. ¿Y por qué crees en la luna? Porque me da luz. Por decir la verdad, otro brazo. ¿Qué te parece? Y luego lo acuñaron en la educación y nos hicieron estudiar religión y no materialismo, solamente religión. 10 años y teníamos que dar examen, si no nos jalaban. O sea que nos formaron, ¿verdad? Pero yo te pregunto, no formaron a todos. Unos se dieron cuenta y otros todavía están buscando lo que nunca van a encontrar. Pero algo más curioso, los religiosos no buscan a Dios, me buscan a mí. ¿Te das cuenta, amigo? O sea, conversan conmigo, pero ellos son incapaces de conversar con Dios, porque yo soy su verdadero Dios. ¿Me dejo entender? Bien. Recuerden que Sócrates trajeron una falsa educación. Nosotros tenemos una falsa historia. Si nosotros nos vamos a la historia, podemos hablar de la historia de Francia, ¿no? La historia de Francia, cómo viene, ¿no? Que Francia, por no recibir realmente, si entramos a la Biblia, se derramó mucha sangre, pero no es porque se le quería imponer a las personas que crean en Dios, sino que hay principios, ¿no? Y los principios es que Cristo nunca fue en contra de la razón de las personas, sino que las personas puedan hacer uso de razón por sí mismas y puedan decidir por sí mismas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos basamos en la historia, podemos entrar en la historia de Francia, de Alemania, ¿y por qué vinieron las guerras? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una falsa educación. ¿Y quién las trajo esa falsa ciencia, esa falsa educación? Fueron los filósofos. Una pregunta. Tú naciste creyendo en... A ver, ¿tú crees en Dios? Si yo digo que creo, ¿no es cierto? Yo digo que sí existe un Dios, ¿no? Sí existe un Dios, ¿no?
pero tampoco puedo llevar a la persona. Por eso, yo sí creo que existe Dios. ¿Cómo que creo? ¿Cómo que creo? Ya. Según la Biblia, ¿en quién se cree? ¿En Jesús o en Dios? Ay, 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 está difícil, está difícil. Dice en la Biblia, dice que hay un solo Dios. Entonces, la persona del Dios, de Jesús y del Espíritu Santo es tres en una sola persona, ¿no? Por eso, dice, todo aquel que cree en mí, cree el que me envió, dice Jesús. Es entrar a un tema bíblico, ¿entiendes? Entonces, Por eso, ¿en quién se cree? Jesús es Dios. Dios es Dios. Y si Jesús es Dios, es el Hijo, ¿correcto? Dice que es Dios. Es Dios mismo. Dios Hijo. Por eso dice, Dios es, yo soy Dios, Él es Dios. ¿Y por qué la Biblia dice, tanto amó Dios al mundo? Y no dice lo que tú dices, ¿ah? Tanto amó Dios al mundo que mandó, ¿a quién? A su Hijo. ¿Y por qué miércoles dice que Él es Él? Por eso, que mandó, ¿a quién? A su Hijo. Él dice, no. El problema es que el amigo está creyendo en el Padre. Y yo pregunto, ¿se cree en el Padre o en el Hijo? Ahí está, si realmente aquellas personas que dicen que no creen en Dios. No hemos dicho eso. Ahí está, espera. Yo voy a en esto. En Dios. En Dios. ¿Hijo o padre? Cristo es el mismo Dios. No, pero ¿a quién se cree? Dios. Dios. El amigo sigue creyendo en Dios. Pero, ya, ¿en quién se cree? ¿En Dios Padre o en Dios Hijo? Dios no es un nombre. Dios no es un nombre. No estamos hablando de eso. Por eso Dios no es un nombre. Es que Dios es sería su gobierno. Eso es Dios. Mira, ya estás cambiando. Mira, a ver, acá está la Biblia, lo tiene él. Mire, en la Biblia, ¿qué dice? ¿Se cree en Dios Padre o en Dios Hijo? ¿En Dios Padre? En Dios Hijo. La Biblia dice, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él... ¿No sabes de su Hijo? Que en Él crea. Y todavía me dice a mí, ¿y tú por qué no crees? Me dice él. Si tú no crees, si tú dices, en Dios. Entonces termino. ¿En quién se cree? Así, según la Biblia, literal, dice, para que mandó a su Hijo, el Verbo se hizo carne, ¿ya? Para que todo aquel que en Él crea, no dice que crean en cualquiera. Por eso, ¿por qué te cuesta decir a ti que no se cree en Dios Padre? Se cree en Dios Hijo. ¿Que lo diga o no, compañeros? Porque la Biblia dice eso. ¿En quién se cree? ¿En Dios Padre o en Dios Hijo? ¿Quién murió en la cruz? Por eso te estoy diciendo. Dios, ya te dije, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice. No, por eso, porque son tres en uno. ¿Quién murió en la cruz? Hay un solo Dios. En la Biblia dice que hay un solo Dios. El Hijo. El Hijo. Ah, recién, ¿ves? A punte palazo recién reconoce que es Dios, Hijo. Bien, entonces, si el Hijo murió en la cruz... amigo, silencio, por favor. Si el Hijo murió en la cruz, ¿por qué cuando estaba crucificado Jesús dijo, miró arriba y dijo, ¿qué dijo? Elí, leve sabachthani. ¿Qué dijo? Padre, ¿a quién le está diciendo? Él dice, los tres han muerto, dice en la cruz. Él dice eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice lo que tú dices, más bien tú vas a ir al infierno, porque estás engañando a la gente. La Biblia dice que murió Jesús, no el Padre, no el Espíritu, su Hijo murió. Los tres son uno, no hay discusión. Pero yo te pregunté, ¿tú crees en Dios o crees en Jesús? El que tendría que responder bíblicamente. En Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién es el puente para que el hombre pecador logre tener contacto, comunión con Dios? ¿Quién es el puente? ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? Ahora yo te doy clases. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. Y si tú no dices en nombre de Jesús, nunca vas a ser santificado. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿en quién se cree? ¿Se cree en el Padre
o en el Hijo? En el Hijo, pues. ¿No? ¿Por qué? Los tres serán lo mismo, pero tienen distinta función. El Padre, ¿qué hace? Juzga. El Hijo, ¿qué hace? Salva. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo va a penetrar a él. Totalmente lo va a penetrar y lo va a cubrir. Siempre y cuando reciba a Jesús. Entonces, yo te pregunto a ti, si tú eres salvo por la fe, ¿correcto? Y por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? ¿Mandar a quién? ¿A quién mandó a morir por nuestros pecados? Dilo, ¿qué te cuesta? ¿A quién mandó? Al Hijo, ¿ves? Entonces, quiere decir que tú no has visto al Padre. Tú no puedes decir que el Padre existe. No puede decir eso él. ¿Sabes por qué? Porque él va a ser salvo, según la Biblia, solo por la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? La salvación. ¿Y cuál es esa salvación? La muerte de Jesús para redimir sus pecados. ¿Y por qué él ha dicho que él dice que Dios existe? ¿Dónde lo has visto tú, Dios? Dios Padre, ¿tú lo has visto? ¿Tú crees que tú vas a tener contactos? La Biblia dice que nadie puede ni en el sueño verlo al Padre, porque el Padre te mata. El Padre es santo, santo, santo. ¿Cómo miércoles él dice que Dios existe? Todavía se achora. Los cristianos no tienen que ver a Dios. Termina para hacer si tu preguntita, pero con altura, estoy hablando con Biblia y tú sabes que estás hablando. Entonces, el joven comete un error y mucha gente comete un error. No se dice que yo creo en Dios. Lo correcto es yo creo en Jesús, Hijo, o Dios Hijo, dile pues. Pero así se dice. Entonces yo le pregunto al amigo, ¿tú crees en el Dios Padre? Para ti, ¿tú lo has visto al Dios Padre? ¿Al Dios Padre? ¿Lo has visto? ¿Lo has sentido en tu cuerpo, en tu cama, en tu mente? ¿Lo has sentido al Dios Padre o al Dios Hijo? No hace falta sentir. ¿A Dios Padre no sentí? No hace falta sentir. Hace falta creer. No, pero ¿en quién se cree? Ahí está. Se cree en la palabra de Dios. Sí, en la Biblia. En el Hijo. Dice él el Verbo. Y el Verbo se hizo carne. Pero no en el Padre. Pero él dijo, yo no hablo por mí mismo, sino todo lo que me envió, ¿quién? El Padre. Para que tú, por medio de su Hijo, hables. Ahí está. Pero tú estás ahora, aceptándolo a Jesús. No me interesa Jesús. Yo tengo comunión con Dios. no, porque él dijo, nadie llega al Padre si no es por medio de quién, de mí. Entonces tú no has llegado Si entramos a la Biblia, ¿no? Yo no puedo por eso discutir algo bíblico, porque vos estás llevando una parte filósofa, ¿no? Y vos querés refutar algo bíblico ahora. Recién Jaime dijo algo, ¿no? No, pero no te escapes. Del tema de la ciencia, ¿no? Tengo una pregunta. De la ciencia y sobre el tema bíblico, ¿no? Una pregunta. Ahora el tema bíblico. Por eso. Si vos decís, ¿no? Que no existe Dios, nada de eso, ¿no? Que vos no crees, solamente crees en la filosofía. En la filosofía, ¿no? He dicho eso. Yo he dicho que se Ahora. cree en Jesús. Eso he dicho yo. Está bien, se cree en Jesús, Yo digo ¿no? eso. Está bien. ¿Tú estás de acuerdo? Por eso creemos en Jesús, Ya, y no en porque Dios, por Padre. medio de él podemos llegar Pero al no se Padre. cree en el Padre. En Jesús sí. En Jesús En para el poder Padre llegar no se al cree. Padre, exacto, En el para Padre no conocer se al cree. Padre. Dice Jesús, Por eso, tanto tiempo estuve con Por eso, nosotros y no conocéis al Padre. ¿Qué quieres? Pero escúchame. Ahí está. Mira, el amigo no quiere entender algo porque le va a chicotear su cabeza. La Biblia dice que se cree en el Hijo. Sí, un ratito. Termino, dame un ratito. Pero sí, pero se cree en el Hijo, mas no se cree en el Padre. ¿Qué le cuesta al amigo reconocer eso? El amigo tiene que decir, sí, yo creo en el Hijo, porque por medio de él, en la vida eterna, obviamente el Padre me va a juzgar. ¿Cuál es la función del Dios Padre? Juzgar. ¿Cuándo recién lo va a ver por primera vez? Él, al Padre, en el juicio final. Pero este ya se saltó ya. Dice que él cree en el Padre, dice. Cuando él dice que cree en Dios Padre, está cometiendo un error anticristo. Porque no se cree en el Dios Padre. Se cree en el Hijo porque él murió, pues. Es tonto decir yo creo en el Padre también. No puedes. El Padre no quiere saber nada contigo. ¿Por qué? Porque la carne, ¿qué es? Pecaminosa. ¿Y Dios qué es? Santo, santo, santo. Si él de arranque le dice, no me interesa Jesús, también creo en el Padre, está cometiendo una, digamos, aberración bíblica.
¿Por qué? Porque el Señor tiene que creer solamente en Jesús, nada más. Y termino. En el juicio sale el padre y le dice al amigo, pasa el desgraciado, va a pasar. Y le va a agarrar 2 libros, ¿no? Apocalipsis. El libro de la vida y el otro libro, ¿no? De las obras y todo esto. Tiene otro nombre. Cierro. ¿Qué va a decir a ti? A ver, ¿ha creído en Jesús? Sí. ¿Has estado en la Plaza Martín molestando a Jaime? Ya. Negativo. Ha sido, bueno, en Argentina ha votado por Milei o Fernández. Milei, peor. Listo. Y él le va a decir ahí recién lo está viendo al Padre. Ahí recién, termino, y tú lo sabes, hay una comunión con el Padre, recién. No ahora. Ahora no, la Biblia dice que ahora no. ¿Qué miércoles el Padre no quiere hacer nada contigo? ¿Por qué? Porque tú eres impuro, yo soy impuro y Él es puro. Cuando tú tienes un contacto con Dios, te mata. La Biblia dice que el fuego de la santidad lo mata a Él. ¿Cómo miércoles Él ha soñado con el Padre? Por eso, compañeros, Dios no existe. Dios es más que existencia. ¿Qué existe? Existe su creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios. ¿Ya? En el principio ya estaba Dios. Con Jesús y todos. Crearon. Y la tierra estaba vacía, pero creó Dios. Cierro. Cuando creó Dios todo eso, creó después en una etapa al ser humano. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿A Eva o a Adán? ¿A quién primero? A Eva. Adán. Bien. Lo puso Adán. Adán es el ser humano y nosotros somos descendencia de Adán, según la Biblia, ¿correcto? Nosotros que somos su creación de Dios, ¿existimos o no existimos? Sí. ¿Cómo vas a decir que Dios existe y lo vas a bajar a categoría de creado? Lo que existe, según la Biblia, es la categoría de creado. ¿Qué existe? Solo su creación. Él no puede existir, no debe existir, porque si tú dices que Dios existe, lo estás reduciendo. Y entonces yo pregunto al público cristiano, ¿Dios es creador o creado? Hablen, ¿qué es Dios? ¿Creador o creado? Creador. Entonces, si Dios es creador, ¿debe haber una diferencia con el creado o no? Claro, pues. Y si el creado existe, ¿cómo va a existir el creador? ¿Me entienden? ¿Y qué es Dios si no existe? Seguimos con la Biblia. Él dice que estoy filosofando. Yo también estudié la Biblia 5 años, he sido evangélico. Y no me gusta que la gente esté hablando tonterías y engañando. Y eso repiten acá estos falsos curas, estos falsos pastores. Y dicen que hay que creer en Dios. No se cree en Dios, se cree en el Hijo. Tú no lo puedes ver a Dios. Así es. Y ahí están los pastores. Entonces, lo correcto es lo siguiente. El amigo tiene que decir que Dios, si no existe, ¿qué es? Sencillo. Dios es espíritu. Dios es soy el que soy. Dios es el alfa y omega. Eso es la respuesta. Dios no puede existir. ¿Has entendido eso? Y le doy, amigo, con todo respeto, ¿qué pasa, amigo? ¿Cuál es su pregunta? A ver usted. Pregunta, ¿ya? Pase acá adelante, hermano. Ya me cansé, usted es cristiano, manso como la paloma, tiene que tener paciencia. Ya, a ver, ¿cuál es su pregunta? ¿Está bien lo que he dicho o está mal? Ahora todo se ve, ¿ya? Mira, yo solamente te pregunto, amigo, yo te voy a preguntar. ¿Jesucristo es Dios? Sí. Es Dios. Sí. Hasta ahí estás bien. Ahora, bíblico, ¿quién va a juzgar este mundo pecaminoso? ¿Quién va a juzgar? Bíblico, ¿eh? Padre. ¿El Padre? Sí. Por tanto eres mentiroso, hijo mío. Lee tu Biblia. Primero el Juan, Jesucristo. Escúchame, mira. Yo te voy a dar versículo y capítulo. Mira, nada más, escúchame, peorón. Mira. San Juan capítulo 5, versículo 22. Lee tu Biblia. ¿Me entiendes? Léelo. ¿Qué dice, ¿No dice que lo has leído 5 años? Le pido, hijo mío. Claro. Te estoy preguntando, contéstame. El amigo dice que va a debatir conmigo y me manda a leer algo que no sabe. ¿Quién tiene que hablar del versículo? ¿Yo lo he citado o él lo ha citado? Ahora estás hablando conmigo. ¿Ya ves, señora? ¿Ya ves, amigo? Vienes acá, pedante, digamos, altivo y... Mejor, amigo, escúchame, ¿estás insultando, creo? ¿Estás insultando? Así eres cristiano, hermano. ¿Sabes lo que dice? Habla tontera, dice. Todo lo que yo he hablado dice que es tontera. No, por ejemplo, un ratito, por ejemplo, yo le he dicho al amigo que no se cree en el Padre, se cree en el Hijo. ¿Eso es tontera?
¿Eso está bien o está mal? Dime, vamos por parte. A ver, un ratito. Se cree en el Hijo, porque Él dio la vida. A Él murió por nosotros. ¿Eso está bien o está mal? Recién va a sacar su Biblia, mira. ¿No te das cuenta, amigo? No, pero dime eso, si estoy mal. Oye, no te escapes, pues, hermano. Puta, estos son falsos cristianos, hermano. Yo te pregunté bien claro. ¿Por quién va a ser juzgado en Ya. el mundo pecaminoso? Por el Padre. Bíblicamente, Revelaciones dice, escucha, deja hablar pues. Revelaciones dice que el Padre, el Dios Padre, ¿y quién va a estar a su diestra del Dios Padre? El Hijo, pues. ¿Me entiendes? A su diestra, pero ¿quién va a juzgar? El Padre. Saca los dos libros. Ahí están Revelaciones. Agarra y saca la espada. Saca la espada, hijo. Tú no tienes espada, tú tienes un tupper naranja ahí, es otra cosa. A ver, saca, ahí está, recién saca la espada. Listo. Génesis 1:1. Sobre lo que he debatido. A ver. Palma, compañeros, así. Nueva. No la he estudiado. Ya, a ver, pregunta mientras que va buscando él lo que quiere buscar. Ya, yo me quedo hasta las 7, hermano, ya sabes, ¿qué hora es ahorita? Ya, 7:20, ya, 10 minutos más. Ya, pregunta. Ya, lee. ¿Qué está leyendo? Cita la Biblia. Cita la Biblia. San Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, el 22, mira. ¿Quién va a juzgar este mundo? Mira, tú me has dicho que el Padre no es así. Mira, porque el Padre, escucha para ti, va a ver. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Simplemente, ya calienta, ya, bro. Ya. Ahora sigue diciendo los 23. No, sigue leyendo. ¿Cuál? Acá está 22. Ya, sigue leyendo. Ya, yo no oigo lo que dice. Sí, está bien, pero Por eso, pues, vamos a ver. Los 23 que dicen. Para que todos, mira, honren al Hijo. Escucha. Honren al Hijo y al Padre que le honra al Hijo. Y no honra al Padre que le envió. Entonces, varón, ahora tú me dices que no se juzga. Eso, entonces, ¿qué está diciendo? Que el Dios, oye, ¿quién te va, amigo? Está leyendo lo que dice, porque honra. ¿A quién? Al Padre. ¿Qué quiere decir? Se cumple la Santa Trinidad. Nadie se ha discutido que cada uno es separado. Estoy de acuerdo contigo que los tres son Dios. Estoy de acuerdo. Pero yo he dicho que la función de Dios es Romanos 3:23. Sácalo. Léelo, 3:23. Ahora no quiero leer. Ya pasa, ya. Léelo pues. ¿Qué dice? Escucha, déjame terminar. ¿Qué dice? Tanto amó, tranquilo, hermano, voy a hablar. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y obviamente sea salvo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, segundo, por Jesús. Bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Esa era la discusión que yo le decía a él. ¿Por qué él dice que hay que creer en todos los dioses? O los tres tipos de dioses solamente, si hay que creer solamente en Jesús, le dije. Esa era la discusión, y por la pura tachora tú. Porque ese era el tema. Ahora, revelaciones, pon, revelaciones, el juicio final, pon, revelaciones. Ya, préstame tu Biblia, préstame, no hay que prestar la Biblia. Préstame tu Biblia. Préstame tu Biblia, papá. Fíjate, y dice que es cristiano, mira, no da la sabiduría. Señor, al infierno, de frente, nada más. ¿Por qué? Ya, papá, para eso entras. Sí. Romanos 3:23. Gracias, amigo acá. Puesto que todos pecaron, escucha, hijo. Puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria divina. Así es, puesto que todos pecaron. Ya, Juan es otro, el que cité, pero estoy leyendo esto. Todos pecaron. Todos los que están acá han pecado, hasta que el que tiene la espada. ¿Qué quiere decir? Que porque todos pecaron, nadie puede tener una comunión con Dios, Padre. ¿Así estamos claros? Por eso es que Él manda a su Hijo. Y la función del Hijo es salvar. Eso dije yo. Yo en ningún momento le he quitado la desautorización a Dios. Hijo. ¿Por qué?
Porque en la Biblia, escucha, pedante, escúchame. Porque en la Biblia dice, Juan dice, en el principio era Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo. Habla, ¿qué dice? Carne. ¿En qué momento yo he quitado la... Gracias, hermanito, compañero, gracias. ¿En qué momento yo he quitado la autoridad de Jesús como Dios? Eso que tú has leído dice que Dios, Jesús es Dios como autoridad. Pero el Padre es el que juzga. Y dice Revelaciones. ¿Quién va a estar a la diestra del Padre? ¿Quién va a estar? Va a estar obviamente Él. Y por eso dice, cuidaos, hijitos míos, que yo intercederé ante mi Padre. ¿Dónde lo dice? En Mateo. Quédense acá, id y predicad, Mateo 28, a toda criatura, que yo voy con mi Padre. ¿Para qué? Obviamente, pues, para generar las condiciones de la salvación. Y cierro. El amigo que me diga, y los dos, me digan en quién se cree. Y esto va para todos ustedes. No se cree en Dios Padre. Porque la Biblia dice 3:23 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No pueden, están privados. Y el Padre es, un ratito amigo, el Padre es santidad. Entonces, ¿en quién se cree? En Jesús. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no ves y la convicción de lo que se espera. ¿Cuál es tu pregunta? ¿La pregunta? Ya, pregunta. Ya, pregunta tú que estás criticando atrás. Estos parecen fariseos, pero populares, ¿no? Ya. Ahora le pregunto al amigo, ya que me ha preguntado. Amigo, ¿tú naciste creyendo en Dios o te han hecho creer en Dios? Yo, como dice la Biblia, desde la fundación del mundo nosotros ya somos ¿qué? ¿Cómo dice la Biblia? Amigo, yo te he hecho una pregunta simple. ¿Tú has nacido creyendo en Dios o te han hecho creer? A mí no me han hecho creer, Dios existe, y punto. No, yo te está peor que tú, hermano. A ver, un ratito. ¿Tú has nacido creyendo en Dios? Papi, escucha. Te hago una pregunta. A ustedes dos fariseos, ¿ustedes dos han nacido creyendo en Dios o le han hecho creer en Dios? Sobre esa pregunta, nada más. ¿Qué miércoles yo he dicho si existe o no existe? Yo ya hablé de la existencia. Yo ya he demostrado, Génesis 1:1, que Dios no existe. Dios es espíritu, no existe. Lo que existe es su creación, según la Biblia. Ahora que el amigo, ya déjalo que se lo lleve todo, pues ya, no importa. Ya, entonces yo pregunto, ¿por qué no responde? ¿Tú naciste creyendo en Dios o te han hecho creer? ¿Vas a responder? No, listo. Pregunta, no va a responder. A ver, ¿nació creyendo en Dios o le han hecho creer? Le han hecho creer. ¿Quién? ¿La iglesia? ¿Quién le agarraba ese libro de ahí? Ya. A ver, ¿cuál es la pregunta? Pero él dice que no, que existe. La palabra dice que la fe viene por lo oír y la palabra que es espíritu. Ahí la palabra es, pero nacemos Pecaminoso. claro, Pero él dice que no. no, la caída nos trae todo este sistema. Somos una naturaleza caída, por eso dice que solamente si el Hijo libertare será libertado. Sí es. ¡Ey! Acá hay un verdadero cristiano, caramba, por fin. ¡Ey, demonios! ¡Ven acá! Ellos dicen que nosotros podemos, si quieren, si no a la regalada gana, creer en Dios, dice el Padre. La palabra de Jesucristo dice, si el Padre no los enviara, porque el Padre te envía con el Hijo. Listo, palma combatida. Verdadero cristiano. Por fin una luz. Alejado de mí, hacedores del mal. ¿Directo a dónde? Al lago de fuego y azufre. ¿Cuántos son cristianos, compañeros? Compañeros, cierro cierra, tranquilo, papá, tranquilo. Mejor no le pregunto por quién ha votado. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Ya. Sí, hagan. Ya. Compañeros, a ver, compañeros, miren compañeros, a ver, si nos ponemos un poco tranquilos ahí, a ver, miren compañeros, si yo creo en Andrés,
yo te puedo decir, Señor, ¿usted cree en Él? Te puedo decir, ya no, pues. Entonces, si Dios existe, ¿cómo puedes decir tú, crees en Dios? Lo estás negando. Pero hay gente que no se da cuenta y habla. Oye, ¿crees en Dios? ¿Cómo vas a preguntar si Dios para él existe? Si para ti existe Dios, ya no le preguntes a la gente si cree en Dios o no. Es como si yo te dijera, oye, ¿crees en Andrés que existe? Da risa, ¿verdad? Pero hay gente que no habla, pues. Ahora, en segundo lugar, para los que creen en la Biblia, ¿esto es mentira o es verdad? Saca la Biblia y lo cotejamos en el internet. ¿Ya, amigo? Lleno de contradicciones. ¿Y quién se equivocó? ¿Quién se equivocó? El hombre. El hombre. ¿Y quién creó al hombre? Dios. O sea que Dios se inspiró mal en el hombre o el hombre se inspiró mal en Dios. ¿Qué pasó, pues? Yo no tengo la culpa. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Ya, amigo? Y no te muestro lo que dice Aarón, según la Biblia. ¿Qué dice Aarón? Aarón dice que Dios no podrá recibir a enanos, feos, leprosos. Oiga, amigo. Ay, no, acá no, estas son las contradicciones. Voy a leer una contradicción. Una, ¿ya, amigo? Mira. Antiguo Testamento. ¿Quién incitó a David contra Israel y Judá y lo envió para hacer un censo? ¿Qué dice segunda de Samuel 24:1? Dios lo hizo y ahora busca. Primera de Crónicas 21:1. ¿Qué dice? Satanás lo hizo. Dime, ¿yo tengo la culpa? Conmigo no te molestes. Moléstate con los apóstoles, con los profetas, con los que se inspiraron en Dios o Dios se inspiró mal en ellos. Pues, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Ya, amigo? Y ahí está el internet. 2. En dicho censo, ¿cuántos hombres fueron hallados de Israel? ¿Qué dice segunda de Samuel 24:9? 800,000. Y ahora busca primero de Crónicas 21:15. ¿Qué dice? 1,100,000. ¿Qué pasó? Llena de contradicciones. Y acá está el autor, el sacerdote J. Lee. ¿Y sabe qué dice J. Lee acá? Que en la Biblia hay más de 50,000 contradicciones. ¿Qué te parece? Nosotros, como somos buena gente, solamente hemos sacado 141. Acá vino un pastor y me dijo, Señor, usted se va a ir al infierno. Y yo le dije, saque usted su Biblia, sáquela, ahora cotégela. ¿Qué me dijo? Señor, ¿cuánto cuesta? 5 soles. Le voy a dar 6. No, me dijo, es su diezmo, me regaló un sol. ¿Para qué lo llevó? Lo llevó para ver si era cierto o no. A la siguiente semana llegó. Me dijo, Señor, ¿se acuerda de mí? Claro, tu túnica, tu alforja, tu Biblia. Señor, me dijo, disculpe, ¿pero por qué? Me engañaron, Señor. Pero saca la Biblia. No, me sacó el libro de Carlos Marx. Ahora estoy leyendo a Carlos Marx, Señor. ¿No tiene por ahí un libro de Mao Zedong? Oiga, amigo, ¿cómo? ¿Ya no vas a la iglesia? No, Señor, ahora estoy yendo al Partido Comunista. Entonces yo no te estoy mintiendo, pues, compañero. Ahí está como está. Bien, compañeros. Bien, amigos. No.